La receta médica de la Z, jueves de psiquiatría, con el doctor Vicente Vargas Lemonier, junto a la presidenta de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, Marisol Taveras, aquí cada jueves tratando interesantes temas de conducta y de las patologías que tienen que ver con el cerebro. Buenos días, doctor Vicente Vargas. Muy buenos días, Roberto, doctora Marisol Taveras, y a la audiencia de la Z, y especialmente a la audiencia de la receta de la Z. Hoy con el jueves de salud mental. Así es. Aquí con mucho ánimo para el tema que vamos a tratar hoy, que yo sé que es de muchísimo interés para todo el público. Aquí estaremos la doctora Marisol Taveras y yo abordando sobre ese tema. Así que buenos días, doctora Marisol Taveras. Muy buenos días. ¿Cómo está, doctor Vargas? ¿Cómo está, Roberto? Qué Muy gusto bien verles aquí, ¿verdad? Cada día podernos reunir. A todos los radioescuchas y los televidentes también, muy buenos días. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es sobre depresión. ¿Qué le parece, doctor Vargas? Bueno, a mí me parece no importante, me parece importantísimo por lo que implica este tema. La depresión es una enfermedad que usted la encuentra en el Antiguo Testamento. El rey Saúl en el Antiguo Testamento ya sufría de depresión, y hay personajes en la Ilíada de Homero, como era el personaje Ajax, que sufría de depresión, y luego durante muchos años en psiquiatría se ha venido hablando de esa enfermedad, que hoy día la conocemos en unos términos más precisos, más puntuales, a través de los estudios de la psicopatología, a través del DSM-5, que es el manual de clasificación diagnóstica de la Sociedad Norteamericana de Psiquiatría, y del CIE-10, que es el que usamos aquí, de la Organización Mundial de la Salud. Y hay criterios muy puntuales de esa enfermedad, de los que hablaremos hoy. Pero sí es una enfermedad que está desde antes de Cristo en la Biblia descrito, y uno se va a encontrar otros personajes de novelas y de historia y de antecedentes científicos hablando de esa enfermedad, la cual afecta, oigan esto, Roberto y doctora Marisol Taveras, afecta a más de 350 millones de personas en el mundo, y en las Américas más de 50 millones. Y las consecuencias que tiene esta enfermedad para la salud de las personas, no solamente la salud mental, sino la salud general, como la depresión trae enfermedades, puede llevar a las personas a cometer incluso el suicidio, cómo afecta el absentismo laboral. Las personas dejan de ir a trabajar por esta enfermedad, ¿verdad? Y afecta un % importante del Producto Bruto Interno de cualquier nación. Le estoy haciendo, como dice uno, dándole esa leve introduccióncita para que ustedes y los amigos oyentes comiencen a darse cuenta de la importancia y de la trascendencia de este tema que vamos a tratar hoy aquí, la doctora Marisol Taveras y yo, en compañía de Roberto, ¿verdad? Así es. Roberto, señores, que sepan que Roberto también es psicólogo. Sí. Pero como dice uno, Roberto, que conste en el expediente, ¿verdad? Para que no creamos que estamos aquí, ¿verdad? Hablando con una persona que no sabe de... Decía un compañero aquí, siguiendo sus pasos, pero sin pisar sus talones. Entonces, pero está muy bien. Doctora Marisol, en palabras sencillas, ¿cómo podríamos nosotros definir la depresión? ¿Y cuántas categorías de depresiones existen? Excelente. Mira, es importantísimo saber lo que es una depresión, definiéndola de manera simple para que los demás puedan entenderla mejor. Fíjate que cuando hablamos de depresión se habla de opresión, abatimiento, y
y es descrito como un trastorno del estado de ánimo. Un trastorno del estado de ánimo. O sea, el ánimo puede estar bajito, el ánimo puede estar triste, la persona puede sentirse sin fuerzas, sin deseos de hacer las cosas, abatido. Incluso hay personas que pueden sentir culpa. Okay. Eso, las personas pueden dejar de disfrutar las cosas que antes hacían. Sí. Y hay formas diferentes de presentarla que tú pudieras entender que se trata de otra cosa, pero es depresión. Es que una persona puede estar irritable, sentirse molesto, y tú dices, pero ven acá, ¿y qué es lo que le pasa? Una persona que como que nada está bien, todo es un problema, siempre le busca la quinta pata al gato. Uh-huh. Siempre hay una complicación. Vive totalmente irritable y lo que se esconde detrás se llama depresión. Entonces, pero sería bueno poder diferenciar, porque una persona puede decir, pero estar triste o la tristeza es lo mismo que la depresión. ¿Cuál sería la respuesta? No es lo mismo. O sea, una persona puede estar triste y es normal. Es normal porque es una emoción. Entonces, esa tristeza no te va a causar un malestar permanente, crónico, sino que tú puedes identificar de qué se trata y que tuve una situación con mi pareja, tuve una situación en el trabajo y eso me dio tristeza. Me quemé en el examen, eso me dio tristeza, pero es breve y se puede quitar fácil. Ahora, cuando se habla de depresión, estamos hablando de un trastorno. ¿Qué es un trastorno? Que la persona entra en una situación donde deja de funcionar de manera adecuada. O sea, ya no quiere ir a trabajar, ya no quiere compartir con nadie, ya no quiere ir a la escuela, ya no quiere hacer nada. No puede tampoco porque no tiene la fuerza, no tiene la energía, se siente abatido. Ok. Voy a preguntarle al doctor Vicente Vargas, antes de continuar, uh-huh, ¿cuáles serían las principales causas de esta enfermedad? Sí. Mira, la depresión puede estar provocada por diferentes causas. Se habla de que hay una vulnerabilidad genética. ¿Qué quiere decir eso? Mucha gente dice, entonces eso quiere decir que yo la enfermedad la heredé. No se hereda la enfermedad, lo que se hereda genéticamente es la predisposición a la enfermedad. Eso quiere decir que esos genes de esas personas son genes que tú puedes traer de alguien en tu familia. Por eso, cuando encontramos una persona depresiva, siempre, si buscamos más para atrás en su historia familiar, vamos a encontrar que alguien en su familia, su mamá, su papá, hermano, tío, abuelo, ya tuvieron la enfermedad. Entonces hay una predisposición genética. Ahora, hoy día no decimos como antes, que antes uno decía, no, es que un gen determinó que tú tengas esa enfermedad. Hoy día se habla no del fenotipo, sino se habla del endofenotipo. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona herede la vulnerabilidad a la enfermedad, pero tiene que darse circunstancias en el entorno familiar, social, la manera en que la persona lleva su vida, su alimentación, uso, abuso de droga. Hay una serie de circunstancias que van a hacer que esa vulnerabilidad genética se desarrolle en un momento dado, en una edad determinada. Porque la depresión es más frecuente en determinadas edades. ¿Cómo cuáles, doctor? Sí, puede aparecer en cualquier edad, pero entre los 15 y los 29 años es la edad más frecuente de la depresión. Pero eso no quiere decir
que un niño no la sufra. Se dice que hay un 2% de niños que pueden sufrirla. Y hay adolescentes también entre los 6 y los 14 años que pueden sufrirla. Y entre los 14 y los 21 años también la frecuencia aumenta. De manera que hay edades a donde la depresión es mayor. Y los adultos mayores, los viejitos, también la pueden sufrir. De manera que la depresión puede aparecer en cualquier edad, pero lo que hay es el gen, el endofenotipo, que por un estilo de vida, podemos hablar de esos estilos de vida, uso, abuso de alcohol, sí, falta de ejercicio, mala alimentación, un ambiente hostil, desagradable, exigente, con poco cariño, con poco afecto, todos esos elementos van a hacer que ese gen que es vulnerable entonces desarrolle esa enfermedad tan seria, porque es una enfermedad. Y es bueno que digamos eso, la doctora lo dijo. Mucha gente cree que la depresión es como una debilidad que la persona tiene. No, y hay personas que, oye, la doctora Taveras, que tiene aquí muchos pacientes, sabe que hay personas que le dicen que tú ponte fuerte, sacúdete de eso. ¿Cómo va a ser que tú te vas a deprimir? Pon de tu parte. Eso es típico. Tú eres un hombre. Tú eres un hombre. O ¿cómo va a ser? No. Tú tienes que sonreírte. Te voy a llevar a una fiesta. Vamos a pasear. Y entonces la persona cree como que el depresivo no está enfermo. Cree que el depresivo está así porque quiere estar así para manipular. O es una persona débil. Y como es débil, se ha dejado tragar de esa enfermedad, nada más lejos de la verdad. La doctora podrá ahorita ampliarnos más de eso. Sí. O sea, y yo he tenido pacientes depresivos que ellos me dicen, mire doctor, lo que yo quisiera es que usted cuando hable por radio le diga lo siguiente a los familiares de los depresivos. ¿Qué le diga? Que no nos digan que pongamos de nuestra parte. Porque uno depresivo y que uno no quiere estar depresivo y uno enfermo, sí, y una gente diciéndote pon de tu parte y no te enfermo, porque es que no queremos aceptar que la depresión definitivamente es una enfermedad. ¿Y una enfermedad de qué órgano? Hay el órgano tal vez más importante es el cerebro, de ahí es que depende todo, y ese órgano está enfermo. Y hoy vamos a ver en qué consiste la enfermedad del cerebro. Hoy vamos a hablar aquí de todo lo que son los neurotransmisores, los neuroreceptores, todo lo que va a contribuir a que ese órgano tan importante se dañe y se enferme y produzca la enfermedad de la que vamos a hablar hoy aquí, que es la depresión. Usted me abrió la puerta a otra pregunta, pero no es necesario que me la responda ahora, sino después de la pausa. Usted dice de este paciente que le dijo a nuestra familia, a las personas, que no digan que pongamos de nuestra parte. ¿Cuál sería la forma más correcta de tratar a una persona con tal situación, con esa enfermedad, cuando se le acerca? No tiene que responderla ahora, pero a la doctora Marisol, para el regreso, ¿qué tanto influye el ambiente? ¿Cómo y por qué? Para que una persona pueda desembocar en una depresión. Vámonos a una pausa, Cundo, al regreso a estas respuestas. Llévatelo. La receta.